Dios los bendiga, mis hermanos. Es una bendición compartir con ustedes en este día una enseñanza breve de la palabra de Dios sobre la importancia del nombre de Jesucristo. Los títulos son una cosa y el nombre es otro. Y la Biblia da mucha importancia a los nombres. Usted lee Génesis capítulo 17, verso 5, cuando Dios llamó a Abraham para hacer de él una nación. Dios le dijo a Abraham, ya no se llamará su nombre Abraham, sino Abraham, que quiere decir muchedumbre de gentes. Cuando Jacob tuvo una experiencia personal con Dios, hasta entonces su nombre era Jacob, y Dios le dijo a partir de ese momento, no será más su nombre Jacob, sino Israel será su nombre. Así que los nombres han jugado un papel muy importante en la vida de la raza humana, porque se les colocaba el nombre de acuerdo a la circunstancia en que nacía, o si Dios tenía un mensaje para el pueblo a través del nacimiento de un niño. Por eso le pusieron a Moisés, Moisés, porque Moisés quiere decir salvado de las aguas. Entonces, como él fue rescatado del río Nilo, le pusieron ese nombre precisamente por esa situación. Así que, mis estimados hermanos, el nombre es muy importante porque es lo que identifica a la persona. Hay muchos títulos, pero hay un solo nombre, y la Biblia nos dice que en la deidad hay un solo nombre. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre, dice la palabra de nuestro Dios. Lo que quiero que quede claro para ustedes en esta mañana es que hay una diferencia entre título y nombre. El Señor dijo a los discípulos, id a todas las naciones y bautízales en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, título es lo que se le da a una persona que tiene varias profesiones. Puede ser un capitán, un doctor, un médico, un pastor, etcétera. Esos son títulos. Pero una cosa son los títulos que identifican un oficio y otra cosa es el nombre que identifica a la persona. Si yo voy a hacer una diligencia judicial o voy a ir a un banco, yo no puedo usar mis títulos. Yo tengo, por ejemplo, yo soy padre porque tengo mis hijos, soy esposo porque tengo mi esposa, soy hijo porque tengo mis padres, pero yo tengo un nombre. Entonces, si voy a hacer una declaración, si voy a hacer una documentación, yo no puedo colocar ahí padre, aunque lo soy, o hijo, aunque lo soy, o esposo, aunque lo soy, porque eso no es lo que me identifica. Lo que me identifica a mí es el nombre. Y en el Antiguo Testamento el nombre de Dios estaba en secreto, nadie lo conocía. En Éxodo capítulo 6, verso 3, Dios dice, yo me presenté a Abraham, a Jacob, a Isaac, como el Dios omnipotente, pero en el nombre de Jehová no me di a conocer a ellos. Si alguien le dice a usted que el nombre de Dios es Jehová en el Antiguo Testamento, no es así. Jehová es un título. Es más, cuando Dios le dio a Moisés la orden de ir a Faraón para que él liberara a Israel de la esclavitud egipcia, Moisés le preguntó a Dios, yo voy a ir a Faraón y le voy a decir que Dios le ordena dejar salir a la nación hebrea de la esclavitud egipcia. Cuando Faraón me pregunte cómo es su Dios y cómo llama, ¿yo qué le digo? Dios evadió la pregunta a Moisés. Dios le dijo a Moisés, dígale a Faraón que yo soy el que soy. ¿Por qué no le dio un nombre? Porque el nombre de Dios aún no había sido revelado. Por eso Isaías, que vivió 700 años antes del Señor Jesucristo, le dijo a través de Dios le dijo a Isaías en el capítulo 52, verso 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque he aquí yo que hablo, estaré presente. De manera que Dios le dijo a Isaías, quien vivió 700 años antes del nacimiento de Jesús, que un día la nación judía y el mundo entero conocería realmente el nombre de Dios. Así que había nombres en el Antiguo Testamento que se le daban a Dios. Se le decía, por ejemplo, Adonai, que quiere decir Señor. Se le decía Elohim, que es una palabra plural. Se le hablaba El Shaddai, que quiere decir el Dios omnipotente. Entonces, el gran yo soy, que quiere decir el que existe por sí mismo. Entonces, habían esos títulos o nombres, digamos, para decirlo de alguna manera, que se usaban para Dios, pero ese no era el nombre. El nombre del Señor era un secreto. Y por eso les he leído en
Isaías 52:6, donde Dios prometió a través del profeta Isaías que el nombre del Señor sería revelado. Cuando Jesús iba a nacer en Belén de Judea, aparecieron unos ángeles a los pastores. El arcángel Gabriel apareció a María y le dijo: ese niño que va en su vientre es del Espíritu Santo, ¿no? Y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 4, verso 12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En otras palabras, el nombre de Jesús es un nombre que no lo puso ni María ni José, fue un nombre dado del cielo a los hombres en el cual somos salvos. Es el único nombre en el cual somos salvos. Fue un nombre dado directamente del cielo. Ahí por primera vez en la historia la humanidad conoció el nombre de Dios. Su nombre es Jesús y la palabra Jesús o el nombre Jesús quiere decir Salvador. Así que ahí ya ustedes tienen una idea de la importancia del nombre de Jesús. ¿Por qué nosotros usamos tanto el nombre de Jesús? Ahora, el nombre verdadero de Dios que fue revelado en el Nuevo Testamento, ahí en San Mateo 1:21, se llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, de ahí en adelante, la gente empezó a invocar el nombre de Jesús. Los apóstoles usaron el nombre de Jesús. Un día Jesús dijo a los discípulos: id por todo el mundo, id a todas las naciones, predicar el evangelio y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está bien claro lo que estoy diciendo en Mateo capítulo 28, verso 19. Haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dijo en los nombres, no habló en plural. Él dijo bautizándoles en el nombre. Entonces, cuando dice en singular, en el nombre, no en los nombres, indica que hay un solo nombre. Ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos. Y yo no puedo bautizar a una persona en los títulos porque el Señor dijo bautíceles en el nombre. Por eso usted no encuentra en la Biblia ni un solo registro de que alguien haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sí hay muchos ejemplos en la Biblia en que personas y cantidad de personas fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. En Hechos capítulo 2, verso 38, los judíos que escucharon a Pedro predicar el primer mensaje apostólico, ellos le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro y los apóstoles les dijeron a ellos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y aquel día se bautizaron 3,000 personas para el perdón de los pecados. La Biblia me dice que en Samaria, Hechos capítulo 8, fueron bautizados en el nombre de Jesús, los samaritanos, que es una mezcla de judíos y gentiles. En Hechos capítulo 10, verso 43, encontramos que los gentiles fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y San Pablo bautizó a unos hermanos en Éfeso en el nombre de Jesucristo. Está en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 22, verso 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre de Jesús. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos y lo que salva es el nombre. Por eso bautizamos nosotros siempre a las personas en el nombre de Jesucristo. Y no solamente bautizamos, todo lo que hacemos, porque Colosenses capítulo 3, verso 17 dice: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Así que nosotros no solamente bautizamos a las personas en el nombre de Jesucristo, sino que también usamos el nombre de Jesús para muchas otras cosas. Oramos por los enfermos en el nombre de Jesús. Y es más, San Lucas capítulo 24, verso 47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Entonces, cuando predicamos el arrepentimiento de las personas, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, no olviden que el nombre de Jesús es muy importante porque, primero, hay salvación en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Mateo 1:21, se llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Número 2, predicamos arrepentimiento en el nombre de Jesús, como ya se los dije en Mateo 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. También oramos por los enfermos en el nombre de Jesús.
Hechos capítulo 3, verso 6, dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Fue lo que le dijo el apóstol Pedro y Juan a un cojo que estaba a la puerta del templo. Y en el versículo 16 dice que por la fe en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, ese enfermo fue sanado aquel día. La Biblia dice en Lucas capítulo 10, verso 17, que los apóstoles regresaron felices diciéndole a Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en su nombre. Eso cuando Él los envió a predicar de dos en dos. Y cuando usted lee San Lucas Proverbios capítulo 18, verso 10, hay protección en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será librado. Así que todas estas cosas las hacemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en San Juan capítulo 14, verso 14, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que usamos mucho el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús tiene toda potestad. Jesucristo es el único Dios verdadero. Jesucristo tiene todas las prerrogativas que solo le pertenecen a Dios. Jesucristo es omnipotente. Jesucristo es omnipotente, quiere decir que todo lo puede. Él es omnisciente, quiere decir que Él lo sabe todo, lo conoce todo. Él es omnipresente, quiere decir que Él está en todas partes. Él es inmutable, quiere decir que no cambia. Él es eterno, Él es santo. Y todas esas prerrogativas que solo le pertenecen a Dios, nos dice que Jesucristo es Dios, porque no hay dos, no hay tres. Jesucristo es Dios y ese nombre es el nombre que ha sido dado a toda la raza humana para salvación. Todo lo que hacéis de palabra de hecho, hágalo en el nombre del Señor. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que a Él, por el sacrificio del Calvario, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, o sea, los ángeles y los arcángeles y todo ello, de los que están en la tierra, nosotros los seres humanos, y los que están debajo de la tierra, aún los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Adonai, porque así se le decía a Dios en el Antiguo Testamento, Adonai, que quiere decir Señor. Espero que esto les haya quedado claro, mis amados hermanos. Cualquier inquietud, estamos listos para ayudarles. Ha sido una bendición compartir con ustedes este breve video. Un abrazo fraternal y que el Señor les bendiga a todos.